son las confiscaciones de crudo, o por lo menos de barcos que llevan crudo venezolano por parte del gobierno de los Estados Unidos. Este fin de semana, Lucas, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó que confiscaron otro tanquero. Y entonces uno dice, la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump es casi que van a confiscar absolutamente todos los barcos que lleven petróleo venezolano. Eso lo anunciaba Camila la semana pasada a través de una publicación en su red social Donald Trump, donde anunciaba varias cosas, entre esas que se había declarado al régimen de Nicolás Maduro como una organización terrorista, y allí justamente anunciaba que se iba a hacer un bloqueo de todos los buques petroleros que estuvieran sancionados. Ahora, lo conversábamos aquí la semana pasada, y es que cuando uno entra a ver, pues Venezuela tiene muchísimas sanciones en la OFAC. Esto también pasa con Irán, que es un aliado muy cercano del régimen, con Cuba, con Rusia. Así que uno empieza a ver, y pues la gran mayoría de los buques que entonces estarían entrando allí a territorio venezolano, pues estarían realmente en esta lista de la OFAC. Lo que han dicho medios estadounidenses es que serían cerca de 18 buques petroleros los que estarían sujetos de estas sanciones, pero como bien lo dice usted, pues durante este fin de semana se anunció la incautación, la anuncia Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, de un segundo buque petrolero, esto el sábado, y ayer anunciaban también desde los Estados Unidos que estaban en la persecución de un tercero. Así que todo parece indicar pues que se está cumpliendo justamente lo que anunciaba ya la semana pasada en su red social, en su publicación, Camila, Donald Trump, que básicamente son dos cosas lo que yo le estaba diciendo, que van a hacer un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, y la segunda, que el régimen de Nicolás Maduro pues fue declarado como una organización terrorista. Pero si le parece, a esta hora nos acompaña Charles Shapiro, quien fue embajador de Estados Unidos en Venezuela durante el gobierno de George W. Bush en el 2002 y 2004, y quien conoce perfectamente cómo funciona todo esto que está pasando. Así que es un honor que nos acompañe aquí. Embajador Shapiro, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Placer. Embajador, ¿qué estamos viendo justamente y por qué estamos viendo casi que una nueva escalada en estas tensiones que ya vienen desde hace rato, desde el primer mandato de Donald Trump? El segundo ha sido todavía más duro, y desde agosto vemos este despliegue allí en aguas del Caribe, ahora también en el Pacífico. Pero la semana pasada Donald Trump publica en su red social el mensaje que les estábamos comentando, donde dice, bueno, hemos declarado como organización terrorista al régimen de Maduro, y vamos también a hacer un bloqueo de cierta manera a todos los buques que entren y salgan. Han hablado también de esta famosa flota fantasma con banderas falsas y demás. ¿Qué estamos viendo hoy allí en aguas del Caribe? Bueno, es un intento del presidente Trump de aumentar la presión contra Nicolás Maduro para que se vaya de Venezuela. Y ese es el objetivo. Entonces, obviamente, explotar a los barcos con droga no tiene ningún impacto con Maduro ni con el gobierno venezolano. Pero los buques sí son importantes. 90% de las exportaciones de Venezuela son petróleo. Embajador, y justamente aquí se ha hablado de esa flota fantasma, que te está mencionando mucho, de que son de falsas banderas y demás. Realmente, y como yo lo estaba diciendo, cuando usted empieza a ver, lo mencionaba usted, 90% de las exportaciones venezolanas son petróleo. Y ayer anunciaban, por ejemplo, que estaba saliendo un barco de Chevron, pero la gran mayoría de estos buques pues van justamente para Cuba, para Irán, para Rusia. En la práctica lo que estamos viendo es un bloqueo. Para China. Y para China también. Entonces, lo que estamos viendo pues es una presión adicional y un bloqueo casi que total a esas exportaciones del petróleo, porque no hay muchos de estos buques que vayan, por ejemplo, hacia Estados Unidos. La gran mayoría salen y llegan desde países que también están sancionados. Así es. Entonces, esa es la idea. O sea, con las sanciones, ese da el pretexto al presidente Trump a incautelar a esos buques. Y bueno, pero el problema es que presiona al Estado venezolano, pero no presiona directamente a Nicolás Maduro. Y ese es el problema. Me imagino que el presidente Trump tiene una carta de opciones para aumentar esa presión contra Maduro. Y desde la perspectiva de Maduro, o sea... Pero embajador... ¿Por qué va a querer salir del país? Pero embajador Shapiro,
usted dice, esto aumenta la presión al Estado venezolano, pero no la presión a Maduro. Y la gran pregunta es si la solución se da con la salida de Maduro, porque el Estado venezolano en su totalidad es un régimen chavista. Que Maduro salga del poder o no salga del poder no significa que eso se vaya a transformar realmente. Entonces, esa presión al Estado venezolano como tal, ¿sirve o no sirve para que haya una transición democrática en Venezuela, que es lo que dicen están buscando los Estados Unidos y la oposición en ese país? Bueno, vamos a ver. O sea, en mi opinión, la salida de Maduro en sí no es suficiente, pues. Entonces me imagino que detrás de la escena, pues que hay conversaciones entre la oposición y el gobierno, entre la oposición y los militares, entre el gobierno de Trump con Maduro. Trump dijo hace como 10 días que había hablado directamente con Maduro. Entonces, para mí no es suficiente que Maduro salga, sino que Maduro más, ¿quién? 5, 50, 500 personas. O sea, ese es el problema. Y hay que pensar en el día después de que se vaya. Entonces se necesita un Estado, se necesita una transición, se necesita reconstruir la democracia. Se va a necesitar mantener la seguridad, o sea, obviamente con las fuerzas policíacas y con los militares venezolanos. Entonces, no es una cosa fácil. Claro. Ex embajador, hoy el New York Times publicó un artículo muy importante y debo destacarlo interesante sobre la posición de Marco Rubio y cómo Marco Rubio estaría ganando todo en esta era Donald Trump. No está frente a las cámaras de televisión, pasa casi que desapercibido. Pete Hegseth recibe más golpes, al igual que Kristi Noem. Y le pregunto si lo que está pasando en el Mar Caribe es una decisión de Donald Trump o usted cree que aquí Marco Rubio y la injerencia de él lleva la firma. Bueno, a fin de cuentas, siempre es el presidente que tiene la responsabilidad, ¿no es cierto? En cualquier país. O sea, se puede culpar al ministro de este y el otro, pero a fin de cuentas es el presidente, el jefe de Estado, que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones. O sea, Rubio, desde luego, tiene interés en presionar no solamente a Venezuela, sino también a Cuba, okay, que es el país de sus padres y es el país que él culpa para todos los males de América Latina, ¿no es cierto? Usted nos explica que esto es para barcos que están dirigidos a China, pero de alguna manera esta nueva política puede afectar las inversiones en el sector petrolero que tiene los Estados Unidos en Venezuela. No entiendo la pregunta, por favor. Que usted nos explica que esta confiscación de barcos es para barcos que se dirigen a China, ¿verdad? Eso fue lo que usted dijo. Bueno, o sea... Bueno, algunos. Los dos van a China. Bueno, los dos, exacto. Y el primero, tengo entendido que también dio un parte de su cargo a Cuba, pero rumbo a China. Entonces, la consulta es... ¿De qué manera esto podría afectar o no las inversiones en el sector petrolero que tiene los Estados Unidos dentro de Venezuela? Bueno, solamente hay una empresa norteamericana en Venezuela y esa es la Chevron. Entonces Chevron, o sea, a pesar de todo, ha mantenido su presencia en Venezuela. ExxonMobil y Chevron, no Chevron, ¿cómo se llama? Perdón, hay un tercero que no me acuerdo en este momento. Fueron a las cortes internacionales para demandar a Venezuela. Pero Chevron se ha mantenido en Venezuela y se ha mantenido un flujo de dinero para recuperar sus inversiones en Venezuela. Sí, ex embajador Shapiro, usted nos ha dicho durante esta entrevista pues que esto no significa, este bloqueo no significa una presión directa a Maduro, que es una presión al Estado venezolano, pero yo le quiero preguntar, este bloqueo, ¿cómo afecta a los civiles venezolanos? ¿Cómo sería la afectación a la población civil, el impacto por este bloqueo? Bueno, ese siempre es el problema, o sea, si estamos hablando de Corea del Norte o Venezuela o Irán, ¿no es cierto? O sea, ese de presionar al Estado tiene un impacto
en el pueblo de ese país. Y en este caso, el presidente de los Estados Unidos tiene que decidir cuál es lo más importante. Y si el Estado venezolano tiene menos dinero, el Estado no va a tener dinero para pagar a los militares, pagar a los profesores, mantener los hospitales y el sistema de salud pública. Y ese, desde luego, impacta al pueblo. Es difícil impactar directamente a un dictador. Y Maduro es un dictador, como los colombianos saben. Porque los jefes de Estado siempre viven bien, ¿verdad? Tienen los recursos de todo el Estado, entonces ellos viven bien, ellos van a comer, ellos van a tener sus autos y casas y todas esas cosas, entonces no impacta directamente al jefe de Estado. Y ese es el problema con sanciones económicas. Claro, que esa es una de las visiones que se ha planteado desde hace mucho tiempo con Venezuela, y es, al final se le hace daño a la gente de a pie, que le va a salir todo más costoso, que no va a tener que comer, que va a sufrir, mientras Maduro y sus secuaces pues van a estar igual comiendo divinamente. Ex embajador Charles Shapiro, mil gracias por estar aquí con nosotros en Blue Radio. Un placer haber hablado con usted y feliz Navidad. Muchas gracias, Camila. A ti también. Camila, lo que pasa es que yo ahí difiero de su posición, porque usted está trayendo a la mesa como que si todo el petróleo que se está confiscando le llega directamente a los venezolanos. Y hay que dejar muy claro, recordemos que Donald Trump en un primer momento dijo que este bloqueo que iba a generar en el Mar Caribe era sobre buques sancionados, buques que hacen parte de esta flota fantasma, que hay que destacar. La flota fantasma en el mundo alberga casi el 20% de la flota marítima de buques que recorren los continentes y los océanos. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y lo que se dice en base a investigaciones periodísticas es que la mayoría del petróleo que sale de estos buques de fantasmas que se dirigen o a Cuba o revenden petróleo a China, esa plata no cae a las arcas del Estado, cae a las arcas de quienes tienen el poder en Venezuela, a diferencia de lo que sería la exportación de petróleo directamente a los Estados Unidos en medio de la negociación con Chevron. ¿Por qué? Porque ahí no habría ningún tipo de sanción sobre lo que exporta la compañía estadounidense. Entonces, ojo, porque esa narrativa o esa retórica de que el bloqueo sí impacta al ciudadano, seguramente va a ser, digamos, el discurso que dará Nicolás Maduro y compañía, de que este bloqueo es el que frena las importaciones, es el que hace que la economía del país esté por el piso, amén de que mucho de ese dinero que recibe Venezuela por vender petróleo de manera ilegal no va directamente a las arcas del Estado. Pero mire, más